Damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos y familiares que se están conectando a través de la plataforma de Facebook Live. Gracias, Padre, a nuestro Señor Jesucristo sea sobre nuestra vida. Alabado sea el Señor. Después del clamor, alabado Dios, ahora nos preparamos. Alabado sea el Señor. Para dar lectura a la preciosa palabra del Señor. Alabado Dios, oramos, dándole gracias por su palabra. Y entrar de lleno a nuestra escuela bíblica, alabado Dios, en esta tarde, y a Dios le damos la gloria y la honra. Salmo número 62, amados, el cual lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo y la iglesia que vamos para el cielo, decimos a una voz: amén. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Aleluya. Él solamente, dice el versículo número 2, es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Verse 4. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendice, pero maldicen en su corazón. Terrible, ¿no? 5. Alabado sea el Señor. Les predicaba el domingo a los hermanos. Yo les decía que de muchos alabados Dios que profesan conocer a Dios, en la iglesia son los santos y allá afuera son los demonios. Alabado sea el Señor. 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. 6. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. El versículo 7, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. El 8, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Versículo 9, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, dice el versículo 10, no os envanezcáis. Si se aumentan la riqueza, no pongáis el corazón en ellas. 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. El 12, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagarás a cada uno conforme a su obra. El Señor le da la bendición, esta dulce, gloriosa, preciosa palabra por la cual le damos gracias. Padre, gracias te damos por tu palabra, que Dios es Rey eterno, por cada promesa que también la Biblia encierra para con cada una de nuestra vida. Gracias por esta oportunidad, este privilegio que usted nos dio, Señor, Señor, en esta noche, Señor amado, de podernos presentar confiadamente ante el trono de gracia, de entender el clamor. Sin embargo, ahora ha llegado el momento de podernos sentar a la mesa para recibir instrucción de tu preciosa palabra. Yo te pido, Padre, que uses a cada maestro, la maestra de los niños, nuestra hermana Lynn, la maestra de los jóvenes y juveniles, nuestra hermana Senia, y en esta noche tu sierva, tu hija, la hermana Ramonita. Dios mío, alabado sea Dios con los adultos, que sea de provecho, de bendición a todos los que se han conectado. Gracias por las peticiones. Pongo mi mano sobre esta cajita de petición y te doy gracias por cada bendición, Padre mío, que ustedes pasan a contestar. Gracias porque nos gozamos a escuchar palabras de testimonio en la vida del pueblo, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de cómo tu mano linda, Señor, se movió en contestar de su petición. Mas sin embargo hay muchas que todavía están en espera. Gracias por las que todavía están en espera, reconociendo y entendiendo y sabiendo que en tu tiempo, conforme a tu divina voluntad, una vez más, Señor, aleluya, estará. Y usted hará conforme a su divina voluntad, y a ti daremos la gloria. En el nombre de Jesús te pedimos por nuestros hermanos. Si hay alguno que esté enfermo, a través de esta plataforma, Dios mío, que el toque lindo de tu mano en una manera bella, especial, desde la muñeca hasta la planta del pie, le impacte tu mano sana. Ahora y echamos fuera enfermedades, virus, toda plaga, fuera de su cuerpo. En el nombre de Jesús, por tu palabra. Y te damos gracias, porque tú eres nuestro Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Alabado Dios. Véngase por aquí, hermana Ramírez. Alabado Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso, Señor.
de leer la palabra. Tengo algo que comunicarles en algún momento. He dicho o hecho algo que le haya ofendido a alguno de ustedes en el día. Me disculpo sinceramente, gloria a Dios. Entonces vamos a la lección número 8, retratos y funciones de la iglesia. Antes de empezar la lectura, Yari, te voy a pedir un favor. Gracias te damos, Jesús. Uy, alabado Dios. Gloria a Dios. Gracias. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En Mateo 13, del 31 al 33 y 44 al 50. Aleluya. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol. La manera que vive la rama del cielo y hace frutos en sus ramas. Otra palabra le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aleluya. El reino de los cielos es semejante extendido en su campo, que cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Los otros amigos van y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que vio allá una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, sacarla a la orilla, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Así será el dolor y el crujir de dientes. Aleluya. Retratos. ¿Quién no sabe lo que son retratos? Y funciones de la iglesia. En los retratos son los tipos que vemos antes en todo el Antiguo Testamento. Y las funciones en lo actual, desde que Cristo la instituyó. Tenemos 3 objetivos. Primero, aprender sobre el crecimiento de la iglesia y sus resultados. La iglesia empezó con poco, hoy día es bien grandota, pero ojalá sea grandota en las manos del Señor. Eso es, y de Dios. Segundo, tener un mejor concepto de sí mismos como tesoros y perlas de Jesús. Miren, hay personas que dicen: yo soy un trapo de inmundicia, se nos representa al diablo. No saben ni lo que están diciendo. Repiten cosas
cosas que escucharon decir a alguien y no saben qué. Uy, para nada. Alabado Dios. Aleluya. Tercero, participan en la pesca de almas en el mar de la humanidad. Nosotros somos pescadores de hombres. Amén. Y tenemos que participar en esa pesca maravillosa. Tenemos que traer al Señor la red llena de peces. Gloria a Dios. El pensamiento central, Carlos. Cristo dio su vida por la iglesia. Ella es su especial tesoro, su perla de gran precio. Uy, si es su perla de gran precio y su especial tesoro, hay que cuidarla con mucho amor, con mucha delicadeza, con mucho cuidado, para presentarla a Él cuando sea el momento. Gloria a Dios. El texto, Lilian. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Sobre esta roca se estaba refiriendo a Él mismo. Ya. Él era la base y el fundamento de lo que iba a ser de la iglesia. Entonces vamos acá. Datos generales. En la enseñanza dice que Jesús anticipó eventos y circunstancias que se darían en el desarrollo de la evangelización del mundo, de que fortalecerán la fe de la iglesia. Como les dije, empezó pequeña, pero fue creciendo, ha crecido en sabiduría, ha crecido en poder, porque el poder es de Él, pero lo delegó en la iglesia, y ha crecido en fe. Por esa fe nos fortalecemos y vivimos. Gloria a Dios. El autor, Mateo, que es el escritor, es el autor de este libro. Los personajes, Jesús, un hombre, una mujer, un mercader y pescadores. La fecha se cree que fue escrito entre los años 50 y 60. Y el lugar podría ser Palestina. Entonces, si usted el bosquejo dice el crecimiento y sus peligros. Esta es una forma de llamar al crecimiento de la iglesia que tiene el autor de esta clase. Precio y valor de la iglesia y funciones de la red y el juicio. En la introducción dice que la Biblia nos presenta una diversidad de retratos de la iglesia. El Antiguo Testamento está lleno de tipos y figuras que anunciaban a un pueblo llamado de entre las naciones para servir y adorar a Dios. Como tipos de la iglesia vemos a Eva, Sara, Rebeca y Ruth. El arca de Noé fue tipo de la iglesia. ¿A dónde va la gente a refugiarse? A la iglesia. ¿A quién le pide oración? A la iglesia. ¿A quién llega cuando están desesperados? A la iglesia. Igual que el pueblo de Israel, el servicio sacerdotal y el ministerio profético. También se la presenta en la Biblia bajo una variedad de figuras. Un pueblo, una casa, una familia, una esposa, una viña, un huerto, un ejército, un rebaño y muchísimas más. Y la iglesia la definimos como el conjunto de redimidos por la sangre de Cristo a través de las edades. Gloria a Dios. La iglesia presente es el campo de creyentes que adoran y sirven al Dios Trino, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
La invisible se compone de todos los santos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, los cuales serán resucitados y transformados para ser la esposa de Cristo en su venida. Un cristiano es una persona redimida por la sangre de Cristo, en constante desarrollo para servirle hasta que Él venga. O sea, no estamos estancados, vamos subiendo. No me gusta eso de usar nivel, ni mucho menos. Pero vamos subiendo en sabiduría, subiendo en fe, subiendo en experiencia, subiendo en madurez. Gloria a Dios. En esta lección vamos a ver 5 parábolas que forman un buen conjunto de principios de eclesiología, o sea, el estudio de la iglesia. Vemos el de la semilla de mostaza, que la vieron por ahí, así como la levadura. Se advierten posibles riesgos en el crecimiento de la iglesia. Aquí usamos la palabra crecimiento como un término compuesto. En las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio vemos cómo valora Jesús a su amada iglesia. Miren, por eso dio su propia vida. Y en la parábola de la red vemos los dos lados del evangelio, la pesca evangelística y el juicio final. Y siempre me gusta cubrir primero el resumen, porque como el libro de los estudiantes es diferente, muchas cosas no se ven. Dice en el resumen que hay 5 retratos de la iglesia que se ilustran con esta parábola. 3 principios básicos de la eclesiología. Por una parte, vemos 2 parábolas que tratan sobre el crecimiento, la mostaza y la levadura. Pero con esta figura el Señor nos está señalando algunos peligros que surgen cuando la iglesia crece. A medida que crece, también crecen las malas costumbres, que traídas de otros lugares, las malas conversaciones, las malas cosas que no agradan a Dios. El crecimiento rápido de la mostaza, al grado de parecer un árbol, dio lugar a que vinieran las aves y se protegieran en ella. ¿Se acuerdan? Bien pequeñita. Sin embargo, se convierte en un árbol grandote y bello. Eso puede suceder si por el afán de crecer numéricamente no se vela por un cristianismo genuino. O sea, que seamos muchos, no importa, que se llene el lugar, aunque no se llene de la presencia de Dios. Eso puede suceder. La levadura hace crecer la masa, pero es símbolo de fermento y corrupción. Es lógico entonces que si la mostaza anuncia los peligros del crecimiento de fuera o externo, la levadura se prevé los riesgos de adentro, de una teología o un planteamiento doctrinal no bíblico. Viene a mi mente una iglesia aquí donde la maestra de los jóvenes estaba, los jóvenes muy entusiasmados por la clase, bien felices y chichías, hasta que una dama se dio cuenta de que ella estaba enseñando a Jesús solo y que le estaba poniendo esa doctrina a los muchachos en la mente. Y estuvo mucho tiempo enseñando. Cuando el pastor la paró de frente y dijo: hermana, eso sí, y se fue de la iglesia. Se fue con su error
y su enredo y su poca vergüenza. Por otra parte, las parábolas gemelas del tesoro escondido y la pedra de gran precio dan a conocer los valores de bien adentro del pueblo de Dios. Cristo compró la iglesia con su propia sangre, por lo que tiene un valor mucho mayor que el de las joyas o metales preciosos. Y luego la parábola de la red, muy parecida a la del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Allí vimos cómo el Señor nos ha puesto a tender una red que abarca al mundo entero. Recoge toda clase de peces o personas. Está en la etapa evangelística, la era de gracia, cuando los peces malos pueden convertirse en buenos y la cizaña puede convertirse en trigo. Pero en el día del juicio, Cristo va a hacer una justa separación de Dios. Miren, la primera parte, el crecimiento y sus peligros. Vemos aquí la mostaza ilustra lo externo. Vemos aquí como con la figura de este grano se ve un tipo de crecimiento numérico para la iglesia. Era una semilla sola y esa semilla creció grandota para hacer un árbol grandote. Primero, como decía Celia el domingo, ¿se acuerdan? Sus raíces bien para abajo y después bien para arriba, porque tiene que tener raíces fuertes para que la mantengan fuerte. Hay unos elementos básicos que son los mismos que las parábolas que hemos estado cubriendo estos días. Primero, el reino de los cielos. Esa expresión admite distintas explicaciones escatológicas, pero designa la iglesia de Jesucristo en la tierra. Segundo, el grano de mostaza toma el lugar de semillas referidas en otras parábolas. Una parábola es una enseñanza de lo que hay allá en el cielo, de lo que es el cielo, de lo que es la vida eterna, pero ilustrada por lo que tenemos acá abajo. Por eso es la semilla de mostaza. Cuando usted quiere evangelizar a alguien, usted vaya como astuto, como serpiente. Busque qué le gusta a esa persona. Si por ejemplo le gustan los gallos y las peleas de gallos, yo no sé nada de gallos, pero me las invento y me meto y averiguo todo lo que pueda para ganarme a esa persona. Poco a poco le comparo los gallos o lo que sea con lo que le quiero hablar. Y usted verá que resulta muy bueno. Aquí no se hace alusión al mensaje ni a los creyentes como individuos, sino a la iglesia. La iglesia, la cual desde su origen ha llegado a ser una corporación casi universal. Cuando usted ora por los hermanos de la iglesia, tal vez usted no sabe que está orando por los hermanos que están por allá. Alabado y el lejos, por los hermanos que están sufriendo los embates allá en Marruecos de ese sismo o temblor. Por los hermanos que el tsunami le llevó sus casas. Por los hermanos en Haití que están muriendo porque los están matando por predicar al Señor. Por los hermanos que hay cuando se me enterró un clavito en el pie, cómo dolió. Por ese hermano que está sufriendo lo que sea, usted está orando. Tercero, el hombre sembró esta pequeña semilla, es
el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. El campo es el mundo que Él creó y que Él ama. Eso lo dice en el libro de Juan 1:1 y 3:16. El mundo no es el reino de los cielos, sino el campo en el cual éste se desarrolla. Vemos el versículo 32, dice: a la verdad más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Anuncia el fenómeno conocido como crecimiento o crecimiento de la iglesia. Empezó pequeña, pero miren qué grandota está. Mire Dios. Esta pequeña parábola nos enseña dos consecuencias peligrosas del mundo. Primero, por una parte vemos el peligro del crecimiento externo e inmediato. Construimos un local para adorar al Señor y se llenó, ¡qué rápido! Pero todo el que llegó viene con el propósito de adorar a Dios. Si con el mismo Señor iban los curiosos, que solamente iban a averiguar, los que iban a aguijonear, a hacer el aguijón, a molestar, no nos va a pasar a nosotros. Hay que ver el crecimiento rápido de la mostaza con cautela. Si el crecimiento viene de Dios, lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios no se va a tronchar. Permanece y permanece fuerte. Y cuidado, que dice propiciado, cuidado por el Espíritu Santo. Como lo dice, como sucedió en el libro de los Hechos, el triunfo está asegurado. Pero hay casos en que es mecánico y humano. Menciona que a Constantino, que obligó a su ejército a bautizarse, pero fue obligado. No fue para nada que saliera de ello. Y era su ejército romano. Aceptar el cristianismo como la religión oficial. Miren qué bien. Según la historia, esto fue desastroso porque solamente fue una iglesia, pues, de nombre, ya, punto, se acabó. Segundo, por otra parte, las aves del cielo pueden simbolizar a los gentiles convertidos, pero también representan elementos nocivos y peligrosos. O sea, no todo es como se ve. Nosotros vemos lo que se presenta, lo que está de frente. El Señor conoce nuestro interior y sabe cómo somos y qué buscamos. Y no todo el mundo busca. Hay el que llega porque hay que muchas muchachas lindas hay en esa iglesia, voy para allá. Ese es el lobito vestido de oveja. Ay, en esa iglesia recogen mucha ofrenda, voy para allá, porque puedo tener parte y suelta de bolsillo. Así que cuidado con eso. La levadura que la señora metió dentro de las 3 medidas de harina representa una ilustración del crecimiento. La diferencia entre esta y la de la mostaza es que allá es hacia lo externo y numérico, o sea, la mostaza. Y aquí es lo que es bien adentro. La dinámica es interna y se implica que es
más de carácter doctrinal y moral, o sea, se tiene más cuidado. Y un poquito de levadura puede dañar, porque si la levadura es buena, ok, qué bueno, chiquichija, pero si la levadura estaba contaminada, va a dañar toda la masa. Entonces, muchos solo ven el lado positivo del efecto de la levadura, o sea, la iglesia crece, pero tenemos que considerar primero que la levadura fermenta. Esto se ve en las escrituras como tipo de corrupción y contaminación. En el Éxodo, en Mateo, en Corintios, en Gálatas. El hecho de que sea una mujer la que tomó y escondió eso, miren, qué escándalo. Porque una mujer, si en la Biblia y los judíos, todos estaban pendientes de que eran bien machistas. Entonces, la harina no deja de sugerir cierta anormalidad en el proceso. Ok, esto ya lo dije, que es una mentalidad terrible de los judíos. La historia de la iglesia comprueba que con el crecimiento de la misma aparecieron anormalidades de carácter doctrinal, moral y administrativo que obligaron a los líderes a tomar medidas drásticas. Un poquito de levadura fue la que tenían aquellos dos que vinieron. Vamos a ponernos de acuerdo. Vendimos en tanto, pero le decimos que vendimos en... Ay, si no se van a dar cuenta, ya están aficados en otra cosa. Pero había otro que estaba chequín, morena chequín, como decíamos en el jueguito de niños, ¿se acuerdan? Y estaba pendiente, y a ese no se le puede engañar. Entonces Jesús luchó contra esa levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mateo, Marcos, Lucas. Y luego aparecieron los falsos maestros en Corintios y Pedro. Después el gnosticismo, el arrianismo y la cadena interminable de maestros herejes que corrompen la masa que es la cristiandad. Estamos viendo hoy día muchos han salido de nosotros, ¿saben? Muchos eran creyentes y se apartaron y se dedicaron a hacer todas esas enseñanzas falsas, que yo no sé qué bases son las que tienen. Hoy hay millares de organizaciones que propagan enseñanzas falsas, desde las más pequeñitas hasta los mismos sistemas anticristianos y diabólicos. Como cristianos tenemos que trabajar con entusiasmo para que la iglesia crezca, pero para que ese crecimiento sea positivo, sea maravilloso, sea de agrado al Señor. La palabra de Dios tiene un mensaje fresco y poderoso y puede traer un crecimiento sólido y fructífero para su gloria. Así que miren, van a llegar las cosas, van a llegar los alfileritos, como uno dice, que se van moviendo siempre aquí, pero acá, por más allá, y va a doler. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Precio y valor de la iglesia. Ya vimos los peligros que hay para evitar en el afán de hacer que la iglesia crezca. Pero estas dos parábolas ahora hablan del valor que Jesús le da a su iglesia. Miren, esta parábola es como un tesoro
escondido. Esta exposición de esta parábola y las que le siguen no se llevó a cabo en la playa, sino en la casa. Son mensajes que revelan los misterios de la iglesia, el tesoro escondido y la perla de gran precio. Lo que buscan es elevar el concepto que tienen de sí mismos los cristianos. Linaje escogido, nación santa, dice Pedro. Así que tenga cuidado. No diga lo que dije al principio, qué cosa fea. Después de haber visto cómo se pierde la semilla que hablamos la semana pasada o la anterior, cuando crece la cizaña y el trigo juntos, y el cuidado que hay que tener para que no arrancarla y dañar el trigo, porque tal vez yo no conozco la cizaña ni el trigo tampoco, y voy a arrancar y puedo arrancar lo que es trigo, y trigo es para gloria del Señor. Entonces puede haber en el crecimiento externo de la iglesia, puede haber elementos que no favorezcan el crecimiento de la iglesia, sino que dañen. El tesoro escondido, muchos dicen que es Cristo, la salvación, pero miren, aquí todo indica que el comprador es Jesús. El ser humano no puede comprar a Cristo ni su salvación. Eso lo dio Él por amor y de gratis, sin que nos costara nada. Imagínense nada más, si cuando nos pinchamos con una aguja duele, ¿cómo que serán los clavos de Jesús? Uy. Además, si el campo es la iglesia, ¿cómo puede el ser humano comprarla para luego apoderarse de Cristo? O sea, eso vino de Él para la iglesia. Lo que tenemos que ver es el reino de los cielos, es semejante a un tesoro escondido en un campo. La iglesia es el reino de los cielos en este periodo de gracia. El campo es el mundo, el cual no solo fue creado por Cristo, sino también que, oigan, lo creó y después lo compró. Él quería que fuera de Él y nada más que de Él, para sacar de aquí como trofeo de su gracia a los que crean en Él. A los que crean en Él. Y todos los que se unen a la iglesia creen en Él. No necesariamente, acuérdense de las semillas que sembraron. Uno cayó en buena semilla, pero otros cayeron en piedra, a la orilla del camino, en lugares no deleitosos, y se cansaron y salieron corriendo al primer susto. A la primera vez que se abrió la puerta y sacaron una pistola, salieron corriendo. Óigame, Dios ha querido que su pueblo sea su especial tesoro. Por eso solo se logró cuando Cristo dejó lo que tenía y nos compró con su sangre preciosa y maravillosa. Y me acuerdo del himno que canta el hermano Manuel. Sangre que me da la vida, sangre que me purifica, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Es como una perla de gran precio. Oigan, la perla no se busca en donde la vemos. Se mete una arenita o algo, no sé qué, y la concha comienza un proceso de
de querer sacarla, porque esto me molesta, pero ahí se creó una perla. Cuando nosotros estamos tratando de sacar lo que no le agrada a Dios, nos estamos convirtiendo en esa perla. Pienso yo. Sí, hermana Ramonita, sí, porque ese proceso de ese granito de arena, al entrar en esa concha, comienza a producir una herida. Y entonces de esa herida, mire lo que sale. Sale y vale mucho, ¿sabe? Pero se encuentra en el mar. ¿Y qué pasa? Que Jesucristo le estaba hablando a pescadores. Lo que les dije ahorita, si usted va a hablar con uno que juega a los gallos, o juega a los dados, o juega a los dominos, o juega a lo que sea, introdúcase por ahí, poquito a poco. Él estaba hablando a las personas que sabían de eso. Un tesoro es un cofre en el cual se guarda una variedad de joyas o objetos de gran valor. Iba a traer uno, pero resulta que es demasiado grande y después me he dado trabajo para llevarlo. Esto apunta al valor individual que tiene delante de Dios cada persona. La iglesia somos un grupo. La iglesia es usted, yo. Pero como persona tenemos un valor para él bien especial. ¿Sabe qué? Usted puede ir donde él a las 9 de la mañana y él no te va a decir, voy a atender a Joselito, porque Joselito está hablando conmigo, te atiende también. A las 3 de la mañana te atiende. No te dice yo tengo sueño porque él nunca duerme. Él siempre está trabajando. Vive Dios. Aquí se habla de un objeto, una perla preciosa. Jesús es el mercader que busca buenas perlas. Ya por eso no se usaban los ejemplos de agricultura, porque estos no eran agricultores, sino eran pescadores. Además, se podían regocijar al oír la estima en la que el Señor tiene a la iglesia, a su pueblo. Aquí la atención está en una perla. Es un retrato de la iglesia como unidad, como un solo cuerpo. Ya les dije el proceso, cómo se forma la perla. La iglesia tuvo su origen en la mente de Dios, en sus planes eternos, en sus propósitos eternos. Yo me vi. Y cada uno de ustedes tiene que verse retratado en eso, gloria a Dios. En consejo con su Hijo Jesucristo. La iglesia no es un objeto que lo hicieron los humanos. No se ha formado de manera improvisada, fue con mucho cuidado. Es como una perla que salió del costado de Jesucristo y se formó a través de triunfos y tribulaciones. Y así es como vamos a llegar al cielo y alcanzar la vida eterna. Con triunfo muchas veces, con pruebas otras, con dolores, con enfermedades, con todo lo que aparezca, pero sabiendo que Él es el victorioso. Alabado Dios. Que no se va a olvidar de nosotros. Esta perla salió del fondo del mar y ha sido comprada por el fondo del mar de la humanidad, la iglesia. Y ha sido comprada por precio de sangre, por el mismo dueño. Óigame, eso es como la anécdota del joven que hizo un barquito
y lo echó al agua y se fue y se perdió. Años más tarde lo vio en un lugar, en un estante, y dice, uy, mi barquito, ahora tengo que comprarlo porque yo lo quiero. Por lo tanto, él nos creó, él creó todo lo que existe, aunque digan por ahí 20 cosas más. Y como dice un himno por ahí, Discovery lo niegue, él es real. Él creó todo lo que existe, creó la humanidad, formó la iglesia. Bendito sea el Señor. Y más que eso, después que la compró, también fue y pagó por ella y la compró. Oigan, tremendo, ¿verdad? Alabado Dios. Eso es amor, ¿saben? Algunos dicen que Cristo es la perla y el creyente es el que la busca, ¿verdad? Pero la Biblia dice lo contrario. Cristo vino a buscar al hombre, Lucas. Sabemos que Cristo no puede ser comprado. Eso es de gratis. Es un regalo. Nadie le puede pagar. En cambio, Él sí se dio a sí mismo por rescate de todos nosotros y de Dios. En la tercera parte, funciones de la red y el juicio. El tiempo de la pesca de alma. Estos eran unos pescadores y la red la conocían al dedillo, miren que se les rompió y la volvían a entretejer de nuevo, a arreglar, y sabían cómo bregar y sabían que la red, ¿qué pasa cuando la tiran? Coge toda clase de peces y cosas. Hoy día, bendito sea Dios, hasta latas de Pepsi-Cola, de Coca-Cola, botellas y porquería. Pero hay que sentarse a escoger. Vamos a sacar los peces buenos de aquí. Entonces, esta terminología de la red le era bien familiar a ellos. Primero, comparándola con la del trigo y la cizaña, en ambas se ve la coexistencia de los buenos con los malos. El trigo con la cizaña y los peces buenos con los peces malos. Segundo, esta coexistencia duró en una desde la siembra hasta la siega, en la de la cizaña, y en la de la red desde el inicio de la pesca hasta la separación de los peces buenos y malos. Ambas terminan con la misma clase de juicio, el horno de fuego. La figura de la red la vemos desde el Antiguo Testamento. Yo os envío, dice en Jeremías, muchos pescadores, dice Jehová, Alabado Dios. y los pescarán. La primera etapa anunciada en esta parábola empezó desde que Jesús pescó a sus primeros seguidores. Mira, fulano, ven oígame, qué cosa que ninguno le dijo no. Lo seguían, qué imagen tenía, ¿verdad? Y porque hoy día no lo quieren seguir. Bendito Dios. Aquellos que eran del vulgo, hoy los profesionales, porque aquí dice Soca Campbell, porque eso es lo que es el título, nada importante, porque aquí dice que soy fulano de tal, el doctor tal. No, muchacha, en esa iglesita, para nada me voy a congregar yo aquí. Ay, Señor. A ellos también les digo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. La pesca es la figura perfecta para evangelizar. Usted tira la red, usted lleva el mensaje, usted lo predica. Alabado Dios. Usted no está hablando palabras suyas, usted está hablando palabra con poder.
que le ha sido dada por el Señor. Usted la predica, la lleva. Hoy, en el día de hoy, yo tenía una cita y tengo que llenar siempre un cuestionario antes de entrar. Y al final me preguntaba que si yo tenía algo que quería preguntarle al proveedor o compartir con él. Y yo le puse, ¿conoce usted a Jesús? Dios le bendiga. Y me gocé, me reí así como ustedes se rieron también. La parábola nos enseña que seamos buenos sembradores, buenos pescadores, buenos buscadores de perlas, aunque el que buscó la perla fue él, pero que seamos una perla para él. El mar representa a toda la humanidad en pecado. Los impíos son como el mar en tempestad. Impíos son los que fueron píos y luego se apartaron y guacaranga cada cosa que hacen. La red recoge toda clase de peces. No dice que saca todos los peces del mar. Así como no nos desalienta a ver que no todos acepten el mensaje del Evangelio. Miren, van a llegar muchos, pero no todos lo van a aceptar. Muchos tal vez estén 1 año, 2 años, 1 mes, 1 semana, 1 día. Ay, eso no era lo que yo creía. A mí no me gusta eso. A mí no me enseñaron eso. A mí me enseñaron que hay que, perdón de usted, que hay que rezar 20, qué sé yo qué cosa, y hacer unos revoluces y unos sacrificios. ¿Dónde dice eso? En la palabra. Bendito sea el Cristo de Dios. Vemos que encierra peces buenos y malos en la red. Es interesante ver a los pescadores después de un día de pesca sentados sacando los peces buenos y tirándolos afuera. Todo lo malo. Sin embargo, esta separación de peces, así como la recogida y quema de la cizaña, no es un trabajo para nosotros, es un trabajo para los ángeles. En ambas parábolas, él delegó esto a los ángeles. Ellos son los que van a hacer ese trabajo. Así que nosotros ni nos pongamos esos zapatos, porque yo puedo ver a la hermana, al hermano, al joven, al niño, pero estoy viendo de frente. Yo no puedo buscar, yo no puedo decirle usted está mal. Sí, no está mal, claro que no, porque cada quien lucha para llegar a adquirir la vida eterna. Cada quien lucha como puede, de acuerdo a lo que se le presenta. Hay muchos que para subir la escalera les cuesta, mientras que hay otros que suben la escalera y se tiran por la chorrera y se lo disfrutan. Pero no a todos se le va fácil. Además que el servir a Dios no es fácil. ¿Se acuerdan de una clase que tuvimos hace poco? El camino ancho, grandote y el camino pequeñito. Pues el pequeñito es el que nos tocó. El trabajo de los pescadores cristianos es tirar la red y recoger cuantos peces entren en ella. Se hizo una campaña, se predicó, pasaron al frente 75 personas. Ok, vamos a bregar con esas 75. Que de esas 75 quedó en 10, pues esos eran los peces buenos. Esos eran los que se iban a quedar.
La iglesia no se va a convertir en un club o una asociación en la que cada uno viva como quiera. Hay que someterse a la palabra de Dios. Hay guías y hay reglas ahí que hay que seguir y no podemos echarlas de lado. Es necesario que haya normas, deberes y responsabilidades a los que vienen al Señor. Pero, dice la palabra, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Él no le echa fuera. Las personas son las que se echan fuera, y acuérdese que hoy es el día de salvación para ti, amigo, que estás viendo, que estás escuchando. Hoy puede ser tu día de salvación, tal vez mañana ya no sea. Alabado Dios. Así que aprovecha el tiempo, aprovecha el momento que Él está esperando. Las preguntas que tenemos, traten de contestarlas en su forma, no leyéndolas. ¿Cuál es el propósito de las parábolas según Jesús en Mateo 13:11? Es Jesús usando lo que está alrededor de él, explicando cómo es el reino de los cielos. Exacto, porque a ustedes les era dado conocerlo, pero a las otras personas no. Entonces, ¿qué riesgos se advierten en las parábolas de mostaza y levadura? El Crecimiento acelerado. crecimiento rápido. Sí. Que vemos en las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio. El amor. Amén. El valor que Él le da a la iglesia. Muy bien. Oígame, somos linaje escogido, nación santa, pero tenemos que comportarnos a ese nivel. ¿Qué características notamos en la parábola de la red? It doesn't matter who we get to grab or pick and choose. We just throw the net, and whoever's on over us is in charge. Que no está de nosotros escoger qué peces van a la red, sino tirar la red, sacar la red y el Señor se encarga de lo demás. Lo que vemos aquí es la iglesia pescando y los ángeles después sacando. Esto no va, esto tampoco. Uy, eso me hace acordar cuando mi mamá cogía un paquete de habichuelas o frijoles, como ustedes los conocen, y empezaba a sacar, o el arroz, que ya parece que viene limpio, pero antes traía esta piedrita. Tenía que sacarle. ¿Y cómo se ponía y escogía? Yo iba a aportar algo en cuanto a la evangelización. Hay que reconocer que muchas iglesias hacen un montón de programas y toda la cosa para entretener a la gente, pero no crean una estructura, por ejemplo, sólida en el evangelio, ¿me entiendes? De tal manera que esa gente entra y se va. Y voy a compartir algo rápidamente. Yo cuando estaba en la primera iglesia que fui, que conocí al Señor, me invitó mi hermano a Tucson, Arizona. Entonces fui allí, estaban tocando música y todas las cosas. Y yo miré que mucha de la gente llegaba con pelo largo y pasaban los meses y según estaban salvos, ellos daban testimonio que estaban salvos, pero no se miraban por afuera porque seguían hablando leperadas, su manera de hablar no cambiaba, su manera de vestirse, su manera de, ¿me entiendes? Y todavía seguían en la misma cosa. Entonces yo miraba y
Y vamos a tocar canciones, decían ellos, y tocaban canciones, pero eran las mismas canciones del mundo, ellos mismos le escribían otra letra. Todas las canciones que yo en aquel tiempo yo no conocía al Señor, yo escuchaba de todo lo que salía de los 60, 70, ¿me entiendes? Pues ellos lo tocaban y yo decía, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia y lo que están tocando? No había ninguna diferencia. Y mucha de esa gente hasta la fecha de hoy anda en el mundo y está peor que amando el mundo, ¿me entiendes? Y es una iglesia que, como dice usted, se ha extendido, se llama el Potter's House, del barro, que es el que brega con el barro. Sí. Y así, ¿me entiendes? Lo que yo pienso es que la gente debe de presentar el evangelio bien y es discipular a esas personas. Yo hago énfasis en eso porque eso es lo que tienen que, si esa gente va a durar, eso es lo que se le debe de enseñar, ¿me entiendes? La palabra que no esté adulterada, o sea, que no haya sido cambiada, que sea el evangelio real como la iglesia primitiva, pues, como el Señor mismo la presentó, así es que se debe de presentar. Es que la misma palabra dice que si un ángel viniera y trajera otro evangelio, otra cosa diferente, sea maldito. Sí, dice, o yo mismo, si él mismo trae otra cosa, no, tenemos que apegarnos a lo que Jesucristo nos trajo, no a lo que yo creo que vengo repitiendo de otras personas, sino indagar en la palabra nosotros mismos, porque mucha gente repite lo que otra gente dice, es cuando, ay, que ayúdame, que yo te ayudaré, y ya no dice eso. Nunca. Hay personas Eso que en no inglés, dice. yo he escuchado que lo dicen, pero eso no está en inglés, no está en la palabra. O que alguien me diga, si yo me hago para atrás, me retracto de lo que dije, si es que está. Pero yo no lo he visto. Y yo he leído la Biblia 3 veces toda completa, de arriba para abajo. Así que estas historias. También hay otra cosa, a veces se cantan alabanzas, entre comillas, Sí. en la iglesia, Ajá. que son satanistas, que se usan en el culto a Satanás y se están cantando en las iglesias. Hay que tener cuidado. ¿Cuál debe ser la actitud de los creyentes ante lo que estudiamos hoy? La suya. Reconocer el señorío del Señor, reconocer de que Dios es Dios. Él es Dios. Es que me acuerdo de la alabanza que dice que Dios es así. Siempre ama hasta el final. Miren, es lindo, es maravilloso servir al Señor. Y es bonito estudiar la palabra y entenderla. Amén. Esto no se ve como un libro cualquiera. Tiene su forma de leerlo. Tiene su pro, porque no tiene contra ninguno. Ahí aprendemos. La Biblia es el único libro donde el autor está desde la primera letra hasta la última presente. Oígame, no le pedimos el autógrafo. Estamos malitos. Alabado Lo bendiga. Aleluya, alabado Dios. Dios es bueno, glorioso el Señor. Alabado Dios. Qué lindo, Señor. Le damos gracias a Dios por la preciosa vida bíblica. Alabado sea el Señor. Y a Dios le damos la gloria y la honra. Alabado sea el Señor. Vamos a despedir de la plataforma de Facebook Live. Alabado sea el Señor. Recordándole a nuestros hermanos, amigos, familiares y a todo aquel que luego llegue a través del canal de YouTube, el Instagram, el WhatsApp. Alabado Dios, este estudio. Que nosotros tenemos un servicio evangelístico el próximo jueves a las 7 de la noche. Así que hacemos la invitación. Si está en nuestros alrededores también, no tiene una iglesia donde congregarse, que es el 25 East Veterans Memorial en la ciudad de Harlingen. Estamos aquí para servirle y adorar al Rey que vive. Maranatha. Quedamos de